Gracias por seguir con nosotros. Les hemos estado informando desde temprano en la mañana que les vamos a estar enseñando cómo es el proceso de votación. Nos acompaña, vamos a dividir esta entrevista en dos partes. Hay muchas cosas que hablar con nuestro invitado en el día de hoy, el magistrado José Ángel Aquino. Así que hay muchas cosas que preguntarle a él de manera inmediata, rápidamente, pero ya están preparados los técnicos del otro lado del estudio y con ellos, luego de la pausa, o sea, cuando terminemos esta primera parte de la entrevista, entonces vamos a explicarle exactamente cómo es que se ejerce el derecho al voto, qué es lo que tiene que hacer y cuáles son las novedades con las que se va a encontrar en el proceso. En esa segunda parte de la entrevista, usted va a poder acceder a los técnicos a través de nuestras líneas de teléfono. Las vamos a dejar abiertas, 809-683-8785, 8786. Van a estar en pantalla cuando estén los técnicos hablando para que usted esté bien pendiente y pueda hacer sus preguntas. Mientras tanto, en esta primera parte de la entrevista, damos cordialmente la bienvenida al magistrado José Ángel Aquino. Gracias por estar aquí. Gracias por la invitación. Hay muchas interrogantes, yo creo que doña Altagracia ya tiene la primera. Sí, no, la primera es, porque lo que vamos a hablar es del proceso, ¿cuál es el promedio de electores que tiene cada mesa electoral y en cuánto tiempo estima la Junta que debe producirse el ejercicio del voto por ciudadano? Bueno, esa es una pregunta interesante. El máximo por mesa electoral son de 600 electores. El tiempo para la votación, eso varía, porque evidentemente, por ejemplo, en el exterior serán solo 2 boletas, aquí serán 3, pero nosotros estimamos que en lo que llega al momento de la identificación del elector, recordemos que ahora lo primero que va a hacer el elector es identificarse mediante un registro de concurrentes automatizado, dar su cédula al secretario, el secretario la inserta en la máquina lee la cédula y luego la persona pone cualquiera de sus 10 huellas dactilares, el presidente le entrega las 3 boletas selladas y firmadas, él va al podium de votación, las marca y las entrega. Uno de los elementos importantes que vimos ayer es... La marca y la entrega, no la deposita. Perdón, la deposita en la urna. Okay. Un elemento que vimos ayer es que se va a ir cotejando todas las personas que vayan votando, independientemente de que el registro de concurrentes precisamente registra quienes votaron. Vamos también a hacer ese chequeo manual con, ¿verdad?, una palometa a las personas que vayan votando sucesivamente. Pensamos que ese proceso realmente no debe llevarse más de 1 minuto, el proceso de marcado y de entrar la boleta. Pero es que, el tiempo es fundamental en el análisis, porque aunque yo no creo que la mayoría de la mesa tengan 600 electores. Y tendría que ir un 100%. Y tendría que ir un 100%. O sea, si serían 400 en promedio, son 400 minutos. Sí. Y 400 minutos entre el tiempo es mucho tiempo. Sí, pero normalmente, si vemos los últimos procesos electorales, hemos tenido menos aglomeraciones que en procesos anteriores, a pesar de haber participado la misma cantidad de personas, más o menos un 70% de los electores. También el pueblo dominicano está aprendiendo a ir a diferentes horas. Antes había una gran acumulación de electores temprano en la mañana, probablemente la siga habiendo en este proceso, pero también ya hay mucha gente que va al mediodía y otros en la tarde. La gente se distribuye todo el día, pero hay un flujo constante. ¿Qué posibilidad hay de que una persona que va a ejercer el derecho al voto no aparezca cuando pasen la cédula para confirmar que corresponde a esa persona? No aparezca. ¿Qué tiene que hacer? ¿Qué puede hacer en ese momento? Bueno, si usted va a un sitio que no es su colegio electoral, puede no aparecer, pero recuerde que el colegio electoral suyo está detrás de su cédula. Ahí dice colegio tal, la dirección, siempre puede consultar a través de la página web, a través de Fono Junta. Ahí le dice no solamente el colegio, sino que le da una foto del lugar donde está y una ubicación a través de Google Maps. O sea, que hay muchas posibilidades de identificarse. Si ese día, de todas maneras, usted se pierde, nosotros vamos a tener una serie de facilitadores en cada recinto electoral con los equipos correspondientes que lo pueden ubicar rápidamente donde está su colegio de votación. ¿Cuántos colegios han sido cambiados de posición con respecto a las elecciones pasadas? Bueno, hay muchos colegios que han sido trasladados. Incluso ayer mismo, el Pleno de la Junta aprobó un último traslado de unos 27 colegios. ¿Por qué sucede esto? Bueno, porque normalmente tenemos nuevas edificaciones escolares, hay algunas que ya no sirven, hay locales que se deterioran,
Entonces, en estas últimas 2 semanas hemos tenido más de 300 cambios de colegios electorales. Eso se colocan carteles en cada recinto diciendo dónde estuvo y dónde está. Okay. La idea es que siempre el traslado sea a menos de 1 kilómetro de donde estuvo. O sea, que la gente puede ir a pie si su mesa fue cambiada, puede ir a pie al nuevo recinto. Exactamente, esa es la idea. Una de las preguntas que me hicieron, y me reí mucho, pero es importante, era, ¿y van a separar mujeres y hombres al momento de votación? ¿Las mujeres tienen que ir en la mañana y los hombres en la tarde? No, esa fue una de las preguntas que me hicieron en el día de ayer. Sí, recordándose del sistema de colegios electorales que existió aquí del año 1994 colegios al año cerrados. 2002, electorales cerrados, sí. Que ahí sí se producía esa separación entre hombres y mujeres y que ya por suerte no existe. No existe. Escribe por aquí una televidente que qué información va a proveer el código de barra que está en la cédula, qué cantidad de información y qué tipo de información. Esa es una pregunta interesante. El código de barra, o QR como se le llama, ¿verdad? Contiene el nombre de la persona, su número de cédula, su dirección, el número del colegio y algo muy importante, la posición en la que está en la lista de electores. Por ejemplo, Altagracia Salazar está en la posición número 21. Pues ya todos los partidos políticos que tienen su copia de su padrón ahí y la junta que tiene el segundo vocal que va a estar, como decía yo, cotejando quienes asistieron, buscan el número 21 y ahí está Altagracia Salazar. Es muchísimo más fácil para el cotejo manual. Exactamente. Y la ubicación del elector. Que la presencia de lo que se le denomina delegados o supervisores de los partidos que andan con los gafetes de sus partidos, ¿hasta dónde tienen derecho a incursionar o participar en la observación cerca del lugar donde se está efectuando el proceso de escrutinio? Bueno, eso se ha convertido en una costumbre, una mala costumbre diría yo, porque lo que la ley permite son delegados en los colegios electorales. Pero a veces hay un personal de logística que anda con unos baberos, como le llaman, Sí. Ay, sí. haciendo a veces Molestando. propaganda inducida, y la orientación que tiene la Junta Central Electoral es que eso no puede ser. Un partido político puede tener un centro de asistencia, pero tiene que ser retirado de la zona del recinto electoral. En ese mismo sentido, ha habido un gran escarceo respecto a cuando se va a escanear la boleta, ya finalizando el proceso electoral, que se va a hacer el conteo electrónico. Muchos partidos políticos hablan de cuál es la importancia de tener un delegado en una junta electoral o en una mesa electoral cuando al pasar las boletas no deben ser enseñadas. De acuerdo a la resolución, no deben ser enseñadas a los delegados, sino que simple y sencillamente se ponen boca abajo, se ponen en el escáner, se pasa por el escáner, vuelve y se cierra y se pone en la bolsa para llevar a la Junta Municipal. ¿Cuál es el papel entonces que van a tener los delegados de los partidos políticos en el proceso, si ellos no van a poder verificar el voto? Bueno, quería precisar, eso es muy importante, porque ayer el Pleno aprobó el plan de contingencia, el protocolo de contingencia con los equipos electrónicos y el procedimiento de escrutinio. En el procedimiento de escrutinio se precisó que en el nivel congresual y municipal, porque ya sabemos que en el nivel presidencial, después del conteo electrónico, habrá un conteo manual. En el nivel congresual y municipal se cumplirán con las disposiciones de los artículos 126, 127 y 133. Es decir, las boletas se mostrarán, los delegados tendrán su derecho a hacer las reclamaciones y se colocarán en lotes, dependiendo del partido o alianza de partidos, a que el voto haya sido emitido. Después que se ha hecho ese procedimiento es que entonces se procederá al escrutinio. O sea que esa parte, con esa discusión que hicimos ayer, para nosotros queda plenamente salvada. La mesa de votación se convierte en un lugar de confraternidad, de conciliación, de intercambio de impresiones, pero también hay contradicciones fundamentales entre los partidos que participan. ¿Hasta dónde un delegado de un partido en la mesa puede tocar o manipular o auxiliar al presidente de la mesa ante carencia de información tecnológica, informática, en un momento de tranque o de incertidumbre, de no saber qué hacer con el aparato? Bueno, nosotros ahí tenemos un soporte técnico en cada mesa, que es la persona capacitada y competente para dar la asistencia, en caso de que uno de los elementos que plantea precisamente el protocolo de contingencia es que si no es suficiente la labor de ese enlace técnico, vamos a tener el help desk, un escritorio de ayuda y también un equipo que se podrá trasladar en caso de emergencia. Lo importante es el protocolo de contingencia, dice, si finalmente, por ejemplo, no funciona el registro de concurrentes, se hace manual. Y ahí vamos a tener el padrón en cada mesa. Si finalmente el equipo de escrutinio electrónico cae un rayo y lo destruye o no funciona o no se entiende, pues ahí lo
podemos hacerlo manual. Es decir, en cualquier caso, lo importante es que las boletas electorales van a estar ahí y son donde se ha expresado la voluntad ciudadana. Se va a expedir un acta por mesa que quede en manos de los delegados. ¿Cuál va a ser la función del delegado? El tercer elemento, el tercer equipo es la impresora. Después que se escanea la boleta, que las firman los miembros de la junta, del colegio, los delegados, se imprime una copia para cada delegado. El delegado siempre podrá, de conformidad con el artículo 133, pedir la revisión de cualquier boleta que entienda que hay cualquier tipo de confusión. Eso quedó ya bastante claro. Otro asunto que llamó bastante la atención era el tema de la movilización de las boletas fuera del colegio electoral, porque la ley establece que cualquier... si uno tiene alguna oposición a alguna situación, tiene que hacerse dentro del mismo colegio. La decisión de la Junta de movilizar para un posible conteo después, sobre todo en las mesas seleccionadas aleatoriamente, de mover esas boletas de un sitio a otro, impediría tal vez, de acuerdo a la ley, que los delegados puedan hacer sus protestas. No, pero ya eso se descartó. Ya todos los conteos serán en los colegios electorales. Bueno, yo creo que ya los partidos entonces no tienen... No, van a estar más tranquilos, claro, aunque... No van a tener ninguna objeción. Quizá el proceso se nos retrase un poco más, pero lo importante es la confianza, la seguridad. Al final, en la experiencia que uno tiene modesta en la Junta y incluso como delegado hace ya 50 años, la verdad es que el conteo electrónico, el escrutinio electrónico, a quien más conviene a los partidos más débiles, que no tienen los delegados para ir a la mesa, que no tiene quien pelee por su voto. Y que siempre en una discusión manual de un voto de ¿a quién le pertenece? ¿A este o a este? Siempre el partido pequeño o que no tiene representación puede ser perjudicado, sobre todo también los candidatos a diputados y diputadas que no tienen representación en la mesa. Con el voto preferencial, ahí se da una lucha intensa. Que es una lucha doble, es una lucha por el partido y por candidatos específicos. Hay gente que uno sabe que es diputado porque tenía los delegados. Ok, doctor Aquino, ¿cuáles son las condiciones que deben darse para que un voto sea observado, colocado un sobre independientemente de lo que están en la urna? ¿En cuáles son las condiciones especiales para que eso pueda suceder? Bueno, ¿qué lo justifica? La cantidad de votos observados en el país es cada vez menor, porque el voto observado tiene que ver con la identificación del elector. Si yo voy a votar y una persona dice, no, ese no es José Aquino, esa es otra persona, pues entonces el voto es observado. Pero como cada vez ya, recuerden que este padrón electoral se está trabajando en él por un periodo de más de 20 años, está cada vez más depurado, eso inició en la gestión de don Zully Bodel y después siguió el doctor Morel Cerda, un padrón fotográfico a color que luego tiene ahora entonces los datos biométricos para una mayor seguridad. O sea, que la solidez del padrón electoral pues entonces permite que los votos observados sean cada vez menor. Sí, igual que los votos nulos, nosotros tenemos menos de un 1% de votos nulos, probablemente la cifra de votos nulos más baja en América Latina. Sí, yo me refiero a la presencia, la participación y el derecho que tiene el delegado del partido en la mesa cuando solicita que un voto sea observado. ¿Eso lo decide el presidente de la mesa o una decisión colectiva de los que componen el recinto? Lo decide el colegio, pero normalmente el voto observado se hace en esa circunstancia. Es diferente al voto nulo, porque el voto nulo murió con ahí. Determinadas condiciones lo decide el colegio, pero ambos, los votos nulos y los votos observados, recuerden, son revisados el día después por las juntas electorales. En caso, desde luego, que sea determinante para un resultado. La ley dice que siempre hay que revisarlo, pero es más interesante cuando son determinantes para la decisión del proceso. Este proceso es es complejo. Por más que diga que es fácil y que los dominicanos saben votar, en una reciente, un ejercicio que se hizo en un diario nacional, paradójicamente, los que tenían más de 70 años fueron los únicos que votaron bien. La mayoría votó mal, votó tan mal que el voto pudo haber sido considerado nulo. ¿Qué está haciendo la Junta Central Electoral para informar a la gente? Hay una propaganda que se llama Así se vota, que está en los diferentes medios de comunicación, y hay equipos que se están trasladando, sobre todo a universidades, a colegios, a empresas, que están promoviendo cómo se vota. Lo importante es que el ciudadano tenga en cuenta
que marcando el recuadro del partido de su preferencia en cada nivel, usted está haciendo un voto válido. Marque una sola vez en el recuadro del partido de su preferencia y su voto será válido. Y no se salga. En el caso del congresual, lo que nosotros recomendamos es que marque el candidato o la candidata a diputado de su preferencia y ya. Con esa marca usted estará votando al mismo tiempo por su partido y su senador. Pregunta por aquí un ciudadano que si los soportes técnicos que han sido contratados votarán en los colegios donde trabajan. No, todo el mundo tiene que votar en su colegio. Los que pueden votar en el colegio donde trabajan son los delegados de los partidos políticos y miembros de los colegios. Esos votos de los delegados que no necesariamente están en su colegio, ¿cuál es la categoría de ese voto? ¿Un voto? No, es un voto normal, se le habilita en el registro de concurrentes y se les retiene la cédula hasta que termine el proceso, de manera que se puede evitar que él no vaya a votar a otro cualquier sitio. doble votación. Ok. Estoy buscando algunas informaciones que están haciendo las personas que nos escriben a través de las redes sociales. Dije, de tener malas intenciones para que no se vieran boletas. ¿Cómo escanear? Bueno, eso la gente está cuestionando mucho el tema del escáner. Sí. Me gustaría saber, ya, porque sé que tenemos que irnos a la pausa para pasar a aquel lado, ¿qué tan confiable es el escáner? Porque uno ve con el tema de los hackeos, ¿qué tan seguro es una línea del escáner para que no haya ninguna interferencia foránea? Recuerden que nosotros estamos escaneando resultados electorales desde el año 2004, que se introdujo el sistema de ICR, de reconocimiento inteligente de caracteres. Desde ese momento hasta ahora nunca se ha producido una interferencia en esa información de la Junta Central Electoral, porque viaja en una línea privada y si es atacada se destruye. Eso le da mucha seguridad y confianza. Y la tecnología desde el 2004 hasta esta época, según nos los ratificaron las compañías proveedoras, lo que ha hecho es mejorarse. Pero la novedad ahora es que el equipo asigna los votos, totaliza y luego entonces imprime el acta y luego transmite. En esas modalidades es que se ha estado probando de manera sucesiva y en esos aspectos no hemos tenido fallos. Los fallos que ha habido con la prueba son de otro tipo, de manejo del equipo, de conectividad, de otra naturaleza, y hemos estado trabajando intensamente para resolverlos. Doctor Aquino, la responsabilidad que asume un ciudadano cuando se delega en el compromiso de que esté a tiempo en el lugar del inicio de la votación, la negligencia, la apatía, la indiferencia o algo que pudiese ser casi cerca a la penalidad, ¿qué contempla la ley en ese caso? Bueno, la ley lo que contempla es que se completaría el colegio electoral con personas que están en la fila. Personas que están en la fila y las sanciones son realmente muy leves para ese tipo. ¿Quién toma de la conducta. decisión de seleccionar a la persona Los miembros del colegio que están ahí presentes. ¿Cómo se va a seleccionar? Sí, yo sé, me están diciendo que vayamos a la pausa. ¿Cómo se va a seleccionar el 15%? ¿Hay algún procedimiento, alguna reglamentación para sacar el 15% Vuelvo del nuevamente. muestreo? Recuerde que ya no tenemos muestreo de un 15%. Ese era el procedimiento anterior. Ahora tenemos el conteo total en el electrónico y manual en el nivel presidencial. Y eso es lo que va a validar. En el nivel congresual y municipal, presentar las boletas. Presentarlas, colocarlas en lotes y luego escanearlas. Bueno, ya está respondiendo la Todo pregunta. en los colegios electorales. Bueno, señores, vamos a hacer una pequeña pausa. Yo me voy a ir hacia el otro lado, al regreso de la misma, y le vamos a estar explicando cómo es que funcionan los equipos. Repítele los teléfonos para que estén tranquilos. Todos ustedes van a poder participar. Y esas preguntas que están haciendo por aquí las van a poder hacer personalmente. Porque hay muchas preguntas. 809. Y la mayoría de las que me han hecho a mí son sobre la misma. Escáner. Aquí hay un ciudadano que pregunta si con el padroncillo que tiene el PLD puede seguir la orientación del voto en cada minuto. Bueno, los partidos más o menos tienen un listado de sus adherentes. Sí, y lo que pueden es registrar de manera manual quién fue a votar. Eso es posible. Lo que no se puede de ningún modo, no hay posibilidad de violentar el secreto del voto de cada uno de los ciudadanos. Ok, señores, vamos a repetir los números. Los números los pusieron en pantalla hace unos minutos
pero los vamos a colocar otra vez. 809-683-8785, 809-683-8786, 8795 y 8790. A través de esos números ustedes van a poder llamar y van a poder hacer sus preguntas tanto a los técnicos como al magistrado José Ángel Aquino. Por la parte técnica va a estar con nosotros, o está ya con nosotros, preparado el ingeniero Alfredo Soler, subdirector de informática de la Junta Central Electoral, y también el licenciado Mario Núñez, subdirector de elecciones de la Junta Central Electoral. Así que ustedes no se muevan, en solo unos minutos volvemos.